Buenas, ¿cómo andan? Probablemente no muy bien. En fin, según los medios de las principales potencias del mundo, Medio Oriente siempre fue una zona de guerra y violencia. Habría algo ahí en la tierra, ¿no? Que hace que la gente se pelee. Y que hay dos pueblos que se enfrentan por sus diferencias religiosas, los árabes y los judíos. Hoy vamos a ver por qué es falso este argumento que se usó siempre para justificar las guerras de la región y legitimar el genocidio y exterminio cotidiano de Israel contra el pueblo palestino. Primero, árabes y judíos convivieron siglos bajo el dominio de los moros en Andalucía, en el Imperio Español. A fines del siglo XV, los judíos sefaradíes, expulsados de la península ibérica por la Inquisición, la Iglesia, vivieron sin grandes problemas con árabes, turcómanos y cristianos en Egipto, norte de África y la zona que conocemos como Medio Oriente. Y esto fue así por mucho tiempo. Incluso a principios del siglo XX, la región de Palestina era una sociedad multiétnica, formada por una mayoría árabe y una minoría turca, armenia, griega, drusa, beduina, circasiana y también judía, que representaba apenas un 5% de la población. Además, árabes y judíos juntos se enfrentaban al dominio del Imperio Otomano. Pensá que trabajaban en las mismas fábricas, puertos, ferrocarriles, refinadoras de petróleo y grandes panaderías, sobre todo en las dos ciudades más grandes e importantes, Jaffa y Haifa. Prácticamente compartían sus días, jugaban al fútbol juntos, comían asado, lo que sea que coman ahí, la vida misma, y luchaban juntos por las mejores condiciones económicas y sociales. Ahora, con el fin de la Primera Guerra Mundial, la cosa comenzó a cambiar. Los ingleses ocuparon el territorio y fortalecieron su alianza con el sionismo, un movimiento político heterogéneo que ya desde finales del siglo XIX tenían como objetivo la creación del Estado de Israel. Esta alianza permitió, por un lado, la instalación de pequeñas colonias sionistas en territorio palestino, y por el otro buscaba debilitar al movimiento obrero que se levantaba y hacía huelgas. Empezaron a dividir a los trabajadores por su nacionalidad. Arreglaron con empresarios para reemplazar a trabajadores árabes por judíos sionistas, mientras que al mismo tiempo despedían a los judíos zurdos que impulsaban la unidad entre todos los trabajadores. De cualquier forma, esto de meter cizaña no fue algo fácil de hacer. Incluso hasta en 1946, árabes y judíos hicieron juntos una huelga extraordinaria que llegó a paralizar todos los servicios públicos y generó un impacto enorme. Entonces, ¿cuándo empezó realmente el conflicto en la región? Hubo una serie de hechos puntuales, como el asesinato del dirigente sindical árabe, Sami Tahe, atentados contra trabajadores árabes y hasta la masacre del pueblo entero de Baled al-Shahik, hecho por los sionistas. Pero lo que generó realmente el conflicto, que continúa hasta hoy, fue la creación del Estado de Israel. Era algo que venía planeándose desde hacía tiempo, pero fue en 1947 que esto se llevó adelante bajo el impulso de la ONU y el sionismo, utilizándose como justificaciones las brutalidades del Holocausto, Shoah para los judíos o Einschützung para los alemanes, como se conoce al genocidio de los nazis a más de 6 millones de judíos, además de gitanos, comunistas y homosexuales. El asunto es que lo armaron en Palestina, y ahí vivían los palestinos. Dividieron territorio dándole la mayor cantidad de tierras al pueblo judío, cuando en realidad representaban menos de un 30% de la población. Esta situación generó sentimientos nacionalistas de ambos lados que iban en contra de la unidad en la lucha. Entonces, en Medio Oriente y alrededores no hubo ni hay un conflicto religioso fuerte, como dicen. De hecho, cuando hablamos de pueblos árabes, no hacemos referencia a una condición religiosa, sino a su ubicación geográfica y a su lengua. Si hablamos de religión, tendríamos que decir musulmanes, pero no todos los árabes lo son. Lo que hay realmente es un conflicto geopolítico que empezó por la creación artificial del Estado de Israel, porque justamente ocupó violentamente tierras donde vivía una mayoría árabe, con apoyo de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos, que fue siempre su principal defensor y tiene sus razones. Usan a Israel como base militar para controlar el petróleo de Medio Oriente, tener en la mira a Irán y a todo el continente asiático. Y que quede claro, no hay ninguna guerra, hay un exterminio sostenido desde el Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Y cada vez son más
los palestinos asesinados, torturados, refugiados, hasta niños arrestados, sometidos a vivir en guetos de condiciones terribles, donde la pandemia no hizo más que agravar la situación. Mientras pasa esto, también ocupan territorio palestino. Ya van unos 140 asentamientos ilegales y muchas de ellas ya son grandes ciudades. ¿Pensás que puede haber una solución real, es decir, que se pueda vivir en paz en la región? Dejanos tu comentario. Desde la Izquierda Diario creemos que la única forma de recuperar la armonía, la paz, implicaría que los palestinos recuperen su territorio histórico, que va desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, no menos, que solo podría lograrse disolviendo el Estado de Israel y construir en su lugar un Estado único, laico, donde puedan convivir pacíficamente palestinos, musulmanes, judíos y la minoría cristiana y el que quiera, con igualdad de derechos para todos. Imagínate que esto no lo van a hacer ni las potencias, ni el gobierno de Israel, ni tampoco las actuales direcciones políticas árabes, esto hay que decirlo, porque aún las más importantes, como la OLP o Hamas, no persiguen esa estrategia. Una Palestina libre solamente puede existir peleando por una Palestina socialista, no aislada en el mundo, sino ligada a una lucha más grande para construir una federación de estados socialistas en Medio Oriente. Si te pones a pensar, los trabajadores y campesinos palestinos tienen muchísimas más cosas en común, desde intereses y necesidades, con sus pares judíos y de todo Medio Oriente, que con las burguesías árabes y judías locales y las potencias imperialistas, además de que son la enorme mayoría de la población. Si te interesó este tema y querés saber más, en los comentarios te dejo el episodio que hicieron los compañeros de Claves Internacionales, que te va a contar bien qué está pasando hoy en Palestina. Si te gustó este video, dale like, compartilo, y como decimos siempre, desde la Izquierda Diario no solo estudiamos la historia para entender el presente, sino que nos organizamos para transformar la realidad.